Gracias. Los pickers le pagó Mati. Y esto pagaron 40. Magios 40 magios. ¿No vas a jugar? ¿Dónde fue acá? ¿Qué se tiene los cambios? No, arrancaron también. ¿Santino ya está? Uy, lo arrancó. ¿Santino ya está? ¿Eh? ¿Santino ya está? ¿Cuánto va el tiempo esto? Y arrancó hace 2 minutos. ¿Por qué no arrancaron igual? Yo estaba re solo. ¿Dónde? Yo estaba dando figuras ya. Yo estaba re tranquilo de ir a figura y le digo, bueno, ahí voy a cobrar, qué sé yo, y veo que estaba jugando partido. Sí. 9 terminamos entonces. ¿Eh? A las 9 terminamos. No, no me arranca el último. Paraguayo juega. Creo que no. ¿No avisaron en el grupo? Que no... No vi nada. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás? ¿Todo bien? Arturo. Decime. Lo que no hay en esta cancha ahora me fijo, ahora me fijo. Ahora. Ok, dale, dame un segundo que ahora empiezo a preguntar, ¿ok? Dale, dale, nos vemos un rato, chau, chau. ¿Estás para atajar? No creo, ¿no? ¿Atajar? Sí, atajar va a jugar, calculo. ¿Con quién? Con Bohemias, contra Solid. Si no, le llamo a Matucho. Para que ataje. Y llama a la tuyo para que ataje. Papá te ataja mejor que yo. Jugar pues son 7. ¿Y jugar? Sí, yo estoy acá. A ver. O arquero le puede decir a uno de acá. ¿A quién? Chuco no creo que se quede nada. El de la J, no, el de la J no. ¿El arquero de Chucu? Ah, no, porque pujas a Tegui. Claro. Entonces, 9 terminamos. Sí, Paraguayo no juega. No, pero iba a mechar. Iba a mechar uno de los que no jugaba. O sea, de los 4, 2 no podían y iba a tener que mechar esos 2. Creo. Ah. Ahora no sé si hizo eso o no. O sea, yo que sepa, o sea, había 2 a las 9. Sí. Si Que era uno DF contra. DF contra no sé quién. Claro. Se bajó F Sí. y Paraguayo estaba. Y si no estaba arriba a Chita, que dijeron que no iba a estar, iban a meter con Paraguayo Aduana. Ah, ¿Entendés? sí. Pero no O sé. sea, Paraguayo iba a jugar. Claro. Sí, iba a jugar con Aduana. Por eso digo, no sé qué hice ahora, porque no, como no me dijo nada. No me acuerdo ya. ¡Mati! Me está cambiando. Hola, Esteban. ¿Todo bien?
Pero Matucho no viene a jugar. ¿Eh? No viene a jugar con paraguayo Matucho. ¿No? Creo que no está anotado. Sí, está. Tuchín. ¿Pero no dijeron por el grupo que no se jugaba? Nah, si no yo hubiese aclarado, boludo. Escuchame, ¿tenés ganas de jugar? ¿Querés atajar? Ahora a las 8, 8 y cuarto, arrancó 8 y 20. Vas a jugar contra el sólido de Nahuel. Yo tengo una cuenta acá, creo. Boludo, 8 y cuarto, 8 y cuarto. Dale, Tucho. Dale, venite y estamos. Dale, venite que... Gratis. Y después te digo acá, pero no va a ser tanto. Y le pone la prox. ¿Estás? Entonces... Listo, Tuchín, nos vemos en un rato. Y después, bueno, ahora te confirmo el Paraguay. Yo creo que estaba de baja, pero... No, recién viene el grupo por eso, pero por lo menos aproveché y venía a jugar, boludo. ¿Listo? Dale. Dale, Tuchín, nos vemos en un rato. Chau, chau. Se puede llegar a, si llegamos a conseguir un arquero posta, que ahora le preguntamos, que Tucho juegue el último. Está. Okay. ¿Qué haces, amigo? Escuchame. Si no, lo hacemos laburar y juega vos. ¿A Tucho? Sí, corta. Es lo mismo, boludo. Y vos cobras la hora. ¿Una serie aquí? Se olvidó los botines. Sí. Igual. No sé cómo se van a caer eso. Es un gol. Sí, por eso. Bueno, ahí, o sea, creo que es la misma copa. ¿Cómo? Creo que es toda la misma copa, por eso. Sí, Copa de Argentina. No, igual hay una transición, pero creo que era cuarta, quinta y sexta. Y pero Bohemia está en tercero. Pero hay más copas igual, ¿no? Son estas dos. No armaron para cuarta, quinta y sexta. Claro, la transición. Ah, Voy. ¿De? No tengo idea, yo vi el grupo que dijo que le dieron los puntos, pero lo que me comentó fue eso, no sé. Pegale un grito que se acerque, boludo. Y cuando quiere camina en la cancha, boludo, camina para este costado, chao. Imagínate el nivel que estamos que este boludo no dice las cosas que uno ni siquiera puede tomar por obvias. Las cosas que el otro día no quería decirle por las dudas a Red City que habían ganado los puntos. y jugó igual. No, que al Johnny ganó los puntos. Porque capaz de una de esas jugaban y yo digo, no, a mí gané los puntos, qué sé yo. Y...
0. 2. No vino mal, pobre Ale. ¿Eh? No vino mal, pobre. ¿Por qué no vino? Estaba con un dolor de mala. Ah, Estaba enfermo también. ¿Vos de tiempo? ¿Aquí tengo tiempo? El último. Me tengo que jugar con un coso. Un bohemio. no tengo problema. Yo pensé que iba a jugar Paraguay, por eso lo traje. Claro. Porque si eran 2 no podía jugar. Claro. Pero cuando vos me dijiste que era uno, dije, bueno, lo traigo. Gracias, acabo ya. Acabo ya. ¿Qué cosa? De coso. Bohemio. Y yo creo que ayer porque un Choco la otra vez se bloquea. ¿Otra vez? El último partido. Ah, bueno estabas con Derbo. Me volvieron loco, amigo. Encima Derbo también. Ya sabemos por qué siempre pasa. O sea, siempre por la gente afuera. Sí, los 2 partidos que no viene la gente, ganar con uno menos. Por copa. Por el viejo. No trajiste guantes, ¿no? ¿Eh? No trajiste guantes. No tengo guantes. Pero no congelado. Che, ¿qué pasó que viniste ayer, boludo? ¿Es mi cumpleaños? ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí. ¿Qué cumpleaños, amigo? Gracias. No sabía, boludo. ¿Qué te viniste a jugar ayer? No, el viernes nos juntamos, viernes a la noche. Nos juntamos con los chicos porque hay uno de los pibes de Burela Sí. que cumple el viernes y yo cumplo un día después, Ay, el me sábado. ahí, bien. Entonces nos juntamos y hicimos los dos en casa. Viene el partido. No, el de Argentina lo vimos cada uno separado. Ah, Después del partido nos juntamos. Ahí va. Y anoche comí con mi familia. Bien, tranqui. Sí. No metiste joda, nada. No. Mesa, nada. No, boludo, me gasté toda la plata en la comida con los pibes. Claro. Estoy esperando a que me pasen. 350 lucas. Pedimos pizza. Hicieron bien. Sí, sí. Bien, bien. ¿Cuánto cumplí? 24. 24. Está re viejo ya, Mal.
Sí, tiene línea, sí, tiene. Che, ¿qué onda, Gallinita? ¿Bien? Ganaron bien, ¿no? Sí, yo pensé que se cagaba. Y con el 2-1. empate... Y el fin nomás. 2-1 terminó. Bien. Pero bien. En un momento con el empate nos ponemos a hablar con Santini y Gallinita y digo, claro, con Regioneta. Ellos empatan, salen a cambiar ustedes. Claro, porque ellos ganaron juntos. Ellos Ah, ganaron juntos. yo pensé que se jugaban la final. Sí, sí, sí. No, me dice Santino, juegan un desempate entre los tres. No, boludo, le digo, si están un punto abajo yo. Claro. Empatan ellos y no le campeón en Regioneta. Y justo terminamos de decir eso, gol de Gallinita. Gallinita gira y ve que el Regioneta había jugado con los cuchos y dice, estos son tan la nuestra. Capaz juegan una supercopa con los otros y salen campeones. Y bueno, los cuchos... No hagan cero, no cero. ¿Sabes? ¿Te acordás que te dije que había un equipo que se parecía a ellos? O ellos se parecían, mejor dicho, a ese equipo. Sí. AC Martínez, ¿te acordás? Todas le salen. AC Martínez. Martínez. Camiseta parecida a ellos, así de rayada. No, Estaba Maxi, uno que jugaba en el medio. Estaba uno que jugaba de 8, que era DT también de ellos. Tipo, dirigía el primer tiempo y se metió a jugar. No me acuerdo, hace Martínez. Tenía una camiseta como ellos, nada más que ponerle como una raya más de cada gol. Y te iban a todas. Sí. Pero no faltas ni nada, te comían, tipo, te iban a chocar, te presionaban arriba. Ellos juegan en tercera. Salieron campeones. Ah, puede ser. justamente. Salieron campeones. Sí, puede ser. No te acordás, creo que vos estabas el día o estaba yo. No, estaba yo, no sé si estabas vos en otra cancha o en Platense. Salieron campeones y metieron todas las copas que habían ganado los últimos años. Tipo, trajeron como 10 copas. Locura. Tenía un arquero que medía como 2 metros también. Hace Martínez. A ver si encontramos una foto, te acordás seguro. Sí, Pero venían las seguido fotos sí. acá. El nombre me suena igual, o sea, es un nombre que me suena, pero no lo tengo visto. Después. Estoy solo acá, boludo. Che, ustedes no tienen arquero figura todavía, ¿no? ¿De acá? No. ¿De Vallenita nada? No, Gallinita fue defensor. Ah, Cedro, ¿Leirón, el central? No, a Cuenca. Bueno, por las dudas agarré a los cuchos y le di figura de arquero, que es lo más difícil.
Agarrate la amarilla, porfa. Si no te vas a confundir con el árbitro. Sí. ¿Qué? 21 horas no hay nada. ¿Eh? Se bajó todo la zona. Llegamos a ver Inglaterra. Claro. Jugar England, México. Los partidos. Sí. Porque siento que. Ah, no lo veo. También el central lo empuja. Sí. Justo lo chocó con el que venía. Sí. Mati. 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 ¿Te preguntás? Axel. Está difícil de ponerle a Inglaterra. ¿Cómo? Está difícil de ponerle a Inglaterra, boludo. Sí. 3-1. Escuchá, ¿tenés arquero para Buena? Tenés que matar porque no atajar el gol. No, no puede. El gol se no puede por cosas. Y los guantes los tiene el arquero Sategui. Jorge es arquero. Y se le va a quitar arrodillada. Te confundás. ¿No querés atajar vos, Mati? No, acá estoy chocando. ¿Y jugás? Porque él dice que está todo roto, que no puede jugar y que está acá. La que pasa algo. Axel. Ahí vuelve, vuelve.
¡Flaco! ¡Flaco! El sábado, ayer. Contra Colón. Me tocó dirigir 2 partidos. 14-15 contra la Mesía. ¿De dónde son? Están ahí en Becar. Ah, ok. Entrenan ahí en el Soiba, creo. Ahí va. Y el segundo contra la Mesina. Contra Mesina. Messi. Mesina. No tengo tampoco, no sé eso. Pásame esa, Chueco. Volvió bárbaro. En el bolso hay uno, sí, está bueno. Creo que de las feas igual, O si no, adentro hay una buena. ¿No? La llevan allá. Ah, está bien. Pero estamos jugando igual y no saben qué fue. La 14-15 ganamos 2-1. Bien. Y la otra empatamos 0-0. Ah, bueno. 14-15 veníamos bien. Y 2 partidos perdimos. La dirigió otro profe y perdimos. Y ahí se nos escapó el... ¿El campeonato? Y 12-13 es una categoría que me da paja elegir. Ah, sí. Porque ya se fija que perdemos. No están acostumbrados a jugar en 11. Claro, esos 12 Ahora tienen estamos- 14 años, ¿no? Sí, 13, 14 años. 13, 14 años. Ahora están agarrando un poquito la mano. Sí. Lo están haciendo jugar en una cancha que no es de 11-11, sino que es más chiquita. Entonces como que no les cuesta tanto. Claro. Ponele la última vez, hace 2 fines jugamos en esa cancha, Sí. cuarto de final, que era el segundo contra el último, nosotros éramos últimos. Jugaba segundo contra último, tercero contra el último, Sí. primero pasaba a semifinales directo. Jugamos contra el segundo, empatamos 0-0 y pasaron ellos por ventaja deportiva, Claro. por estar segundo. Y ese partido me gustó porque jugaron con otras ganas. Generalmente nos hacen un gol y se bajonean los chicos rápido. Esa categoría en general se bajonean rápido. Y así se hace recontra difícil. Sí. Cuesta arriba. Y para el fin de anterior jugamos en la cancha de 11-11, posta grande. Sí. Y le quedó larguísima la cancha, muy separados. Claro. Perdimos 3-0. Y este fin de empatamos 0-0, también jugamos la chiquitita. Entonces como que cuando jugamos la chiquitita le están agarrando la mano, le está costando la otra cancha. Claro. Y ahora ya paramos hasta agosto, ya paramos No, de competir. Che, ¿tienen tipo proyección, algo así? ¿Con un acuerdo con algún club o algo? ¿O solo manejan? No, creo que no. Solo es más recreativo en realidad. Claro, claro, claro. No, pero viste que algunos hacen convenios, Sí. esas cosas. No, nada más. Hay algunos que juegan futsal, pinocho, agosto, pero convenios con ningún club no.
¿Vos acá en la escuelita del torneo hasta cuándo estás? ¿Frenan por vacaciones o no? Estamos bien, entrenamientos generalmente vacaciones de invierno no cortamos. ¿Cuántos son? Entrenamientos somos entre 15 y 19, Bueno, pero bien. va rotando mucho por facultad, por laburo. Pero te mantenés en ese número. Claro, generalmente tenemos ese número. Ahora seguro vacaciones afloja un poco porque se van un par de vacaciones, literal. Pero vos solo te la arreglás con esa cantidad. Sí, tranquilo. De hecho he llegado a tener 24, 25 y no hay problema. El tema es que o vienen una vez por semana o por ahí me dice, mira, me puedo liberar que tengo home office o curso virtual y vengo, no sé, 2 martes y después no te voy a venir, entonces tenemos esa, pero hay gente que sigue viniendo ya hace más de un año, por eso no me preocupa. ¿Y el de los, Que puedan venir todos los días. el de los chiquititos lo estás haciendo también? Los chiquitos estamos haciendo, metimos juveniles. Metimos juveniles este año porque teníamos muchos que querían, Sí. pero claro, teníamos que armar la categoría para competir, ¿viste? Y vinieron y les gustaba todo, pero ellos querían competir. Y le digo, bueno, para competir tenemos que armar la categoría más grande, no es así nomás, ¿viste? Y se fue cayendo. Tenemos varios que vienen a entrenar, pero tipo más individualizado porque compiten aparte. Quedó más competitivo los grandes y después los chiquitos son todos recreativos. Tipo, nada, algunos no pueden ni patear la pelota, están aprendiendo con nosotros. Así. Qué bueno. Qué bueno. Otro 3. Así que nada, el juvenil es floja. Yo me confié que podíamos estar mejor y nos mató la competencia. Es que la mayoría quiere competir. Exactamente. De hecho, vino me acuerdo un grupo de 3-4 pibes que se fue a otro lugar pero ya tenían 15 años, ¿viste? Es más difícil conseguir 15 años. Vos sabés que hasta 12, 13 podés conseguir normal. Y había uno con 16. Claro. Y no, es muy difícil conseguir rivales también inclusive para ser amistosos. Y bueno, nada, de a poquito se fueron cayendo, pero por eso. O sea, venían a entrenar por lo menos una vez por semana, alternaban, viste, a veces 2 y llega un momento que pesa la competencia. Tienen que aprovechar ustedes, más que nada con la escuelita, de meter por ahí en los sub-18. Bueno. Paramos si no juega. ¿Juego ahora a las 8? No sé, mi hijo Sandino venga. Sategui, seguro. ¿Manda otro también? ¿Tenés guantes? Es que por ahí es ahí. Yo vengo a atajar. No sé, yo tajo ahora a las 8. Puede ser que sea ahí. Ojalá. Puede ser No, que no sea ahí tengo porque ganas de volver a Sategui entrenar no un club, nada. Pedo. No, el Diego está con nosotros, no rompa la bola. Pues Sategui tiene arquero. Entonces vengo para Moine por ahí. Seguramente. Juego contra Sólido Seguramente sea Yo no eso. puedo jugar igual contra Sólido, ¿sabes qué? Porque yo ya juego con Sólido. ¿No te puedo pedir los puntos, Nahuel? ¿La misma copa? No sé si la. Yo No, juego fue la por liga. anterior. ¿Cuánto por liga? No, esta es copa. Listo. No pasa nada. ¿Cuánto no pasa nada? Cada 2 minutos. No, igual capaz que juega para otro equipo y te estoy tirando un chucu. Ahora está saliendo el video. ¡Es una frica! Allá no. ¿Sabes cómo le queda? Y ellos están... Perdiste todos los goles. Bueno, mío juego ahí, mano. Todos los festejos de goles se perdiste. Qué frío. No le sacaste a nadie. ¿Acá sí? ¿Primer tiempo? Está bien, no hubo goles el primer tiempo. Vale. ¿Me vas a cuestionar mi laburo? Está medio sucia la lente de la cámara. Es por el, no sé por qué sea así. No, por eso, pero si la limpias, Lo no se ve limpié. tan así. Lo limpié. Pero no sé por qué. Es más, se vio así cuando le pasé el coso, a ver. La verdad, ahí se ve mejor. Pero se ve igual con el cosito.
Tuvieron goles en el primer tiempo, saqué 3. Se ve igual con el reflejo, pero menos. A ver. Eso por la luz. ¿O no? O sea, cuando la lente está sucia se ve... No, ahí está mejor. Está un poco mejor que antes para mí. ¿Pero vos decís por lo oscuro? No, por tipo el... Ah, por lo... O sea, se suele hacer cuando hay una basurita en la cámara. Ah. ¿Sabes cómo lo aprendí? Cuando las fotos me salían para el orto, lo tenía que completar. ¿4? 4. No, creo que no. Dale, Rama. Axel, espera. No me acuerdo, no lo vi. Hola. Hola. Sí, decime. Ok, tranqui, igual acá va a arrancar en 5 minutitos, un poco más, así que tranqui. No. Exactamente. No, ganó Vallenita. Escuchame, te espero acá cuando vengas. Vení, vamos. Dale, bomba. Cambia.
Jo. Matucho. Sí, recién yo. Justo yo que tenía juego, mira. ¿Qué haces, Tucho? Mira bien, se le ve, se le ve. ¿Me cortó el pelo? Con el frío que hace, te digo, Y justo con este frío, sí, hace un par de días me cortó. ¿se quedó fuera Mambas? Mamba perdió. ¿Cuánto? Quedó afuera, 2-1. Pobre Maxi, está llorando. No sé si llorando, pero bueno, se escapó el título ahí. ¿Iban ganando 1-0? Nos iban perdiendo 1-0, me empataron y terminaron perdiendo 2-1. ¿Qué haces acá, Matucho? Marce me llamó ¿Para qué? para atajar. ¿Se suspendió? No, paraguayo. No, el de ahora se suspendió. Se acaba de bajar. Mentira, ahí te venía el pedo, Marce. Si Sí, juegas que contra se bajó Solo. recién. No, mentira. Es un chico de más. En la mochila ahora te doy. ¿Eh? Ahora te doy. Tengo la mochila. Creo que es un campeonato algo. Si querés agarrar, sacate ahí adentro del bolso. ¿Eh? Está dentro del bolso la mochila. Sácala. Sí. En el bolsillo de adelante. Ahí tiene que estar. Uno solo. Déjala fuera la mochila. Agarraste dos.